El grupo está conformado por Melissa Mejía, Richard Escobar y Harvey Mejía. Tenemos un paciente VIH positivo que ingresa presentando un cuadro de 2 meses con pérdida de peso, tos no productiva, dificultad respiratoria, astenia, dinamia, deposiciones líquidas y poliuria. Al examen físico se encuentra taquipnea, presión arterial de 80-50, murmullo vesicular disminuido, sibilancias en ambos campos pulmonares. En los exámenes de laboratorio se encuentran las siguientes alteraciones: hemoglobina de 10,7 gramos por decilitro, hematocrito de 34%, leucocitos de 20.200, linfocitos de 4%, sodio de 126,8, radiografía sugestiva de neumonía nosocomial, LH de 450, BK positivo con 3 cruces, antígeno S positivo, esplenomegalia en ecografía, derrame pleural izquierdo, TAC con compromiso mediastinal infiltrativo, atelectasia pulmonar izquierda, estudio de líquido cefalorraquídeo muestra tinta china y KH positivo para levaduras o blastoconidios compatibles con criptococo, y tenemos también IgG positivo para toxoplasmosis. Con base en esto se plantean los siguientes problemas: paciente VIH positivo, sintomatología respiratoria, síndrome de consunción, líquido cefalorraquídeo positivo para criptococo, IgG positivo para toxoplasma gondii, esplenomegalia, derrame pleural izquierdo con atelectasia, BK positivo con 3 cruces, antígeno S positivo y síndrome diarreico subagudo. Teniendo en cuenta estos problemas, planteamos las siguientes hipótesis diagnósticas. La primera de ellas es VIH en etapa de SIDA, para lo cual vamos a hablar primero del aspecto inmunológico. Tenemos un paciente VIH positivo, que ya sabemos que las células infectadas son linfocitos TCD4, células dendríticas y macrófagos. El VIH en las células dendríticas y en los macrófagos lo que hace es un episodio de latencia, un periodo de latencia, mientras que en el linfocito TCD4 es la principal célula infectada, donde tiene otros 3 efectos. Tiene efectos directamente sobre el linfocito, efectos que disminuyen la cantidad de linfocitos y efectos sobre la actividad. Efectos directos sobre el linfocito: tenemos la disminución de la expresión del receptor HL1 y HL2, cambios en los receptores CXCR4 que son invisibles para las células asesinas, mutación de los epítopes lo que lo hace irreconocible, y disminución de la expresión del ligando FAS, que es necesario para la acción de las natural killer. El VIH disminuye los TCD4 por destrucción directa de la célula por acumulación de partículas virales, formación de sinsitios, destrucción mediada por inmunidad específica, destrucción mediada por superantígeno, por apoptosis y por alteración de la producción de proteínas. Los efectos sobre la actividad son producción defectuosa de interleuquina, en especial la interleuquina 2, que es necesaria para la activación TH1, disminución de interleuquinas para activación TH1 y aumento de interleuquinas TH2, activación errónea del linfocito B, que produce una disminución de la producción de antígenos solubles y un aumento de la apoptosis, y disminución de la producción de receptores para la activación de linfocitos TCD8, y disminución de la producción de interferón gamma, que es necesario para la activación de macrófagos. La activación de macrófagos es necesaria para la producción de granulomas y también para la destrucción de microorganismos intracelulares. Al haber una disminución de linfocitos TCD4 menor a 200, hay un aumento de la susceptibilidad de desarrollar infecciones oportunistas y hay un 50% de posibilidad de desarrollar TBC pulmonar o extrapulmonar, que puede ser una infección primaria o una infección secundaria, que puede ser por Mycobacterium tuberculosis, que produce una proteína CDR1, que la acción de esta proteína es la disminución de la producción de interferón gamma, lo que produce un círculo vicioso que termina con la infección como tal. Bueno, para realizar el diagnóstico de VIH en etapa de SIDA, lo vamos a hacer mediante las enfermedades definitorias de SIDA categoría C, por medio de la cual vamos a confirmar la infección por VIH en etapa SIDA sin la necesidad de Western blot, este examen que aún se encuentra pendiente en este paciente. Entonces, vamos a tener enfermedades definitorias de SIDA, tales como criptococosis extrapulmonar, Mycobacterium tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, desgaste asociado al VIH caracterizado por pérdida de peso mayor del 10% del peso de base, más diarrea crónica, 2 o más episodios de diarrea por día, por más de 30 días o debilidad crónica y fiebre de origen desconocido de 30 días o más de duración. Según la clínica de este paciente, él presentó criptococosis extrapulmonar, Mycobacterium tuberculosis y además presentó una pérdida de peso de 20 kilogramos en casi 2 meses. Para el tratamiento de VIH con coinfección por TBC se deben tener en cuenta el recuento del linfocito CD4. Si tenemos unos CD4 menor a 50 células por milímetro cúbico, se inicia un esquema anti-TB junto con 3 inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa,
o 2 inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa más equinavir o ritonavir, o 2 inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa más efavirenz. Si tenemos unos CD4 entre 50 y 200 células por milímetro cúbico, se inicia esquema anti-TB y 2 meses después de iniciado se da 3 inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa o 2 inhibidores nucleosídicos más equinavir o ritonavir o 3 inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa más efavirenz. Si los CD4 se encuentran entre 200 y 350 células por milímetro cúbico, se inicia esquema anti-TB y 2 meses después de iniciado se dan 3 inhibidores nucleosídicos o 2 inhibidores nucleosídicos más equinavir o ritonavir o 3 inhibidores nucleosídicos más efavirenz. Si las CD4 son mayores a 350 células por milímetro cúbico, se empieza y se completa el tratamiento para TBC y después de terminado se da la terapia antirretroviral. Si no está disponible, como en este caso, se inicia tratamiento para TBC y si no hay presentes procesos de estadio 4, iniciar terapia antirretroviral después de completar el tratamiento. Se debe también tener en cuenta las reacciones paradójicas. Entre las más comunes tenemos aumento del derrame pleural, fiebre, nuevas adenopatías, aumento de las lesiones en el sistema nervioso central, expansión de masas cerebrales y falla respiratoria aguda. Otro de los diagnósticos diferenciales sería tuberculosis pulmonar. Para el diagnóstico tenemos en cuenta clínica y paraclínicos. En la clínica, la tuberculosis pulmonar estaría fiebre, sudoración prolongada, tos con ocasional expectoración hematóica por más de 2 semanas. Según el cuadro respiratorio del paciente y la infección por VIH, podemos pensar en una tuberculosis pulmonar. En pacientes VIH con tuberculosis pulmonar se puede dar una complicación secundaria de tuberculosis meningea, pero dado que no tenemos hallazgos en este paciente que nos dirigen a este diagnóstico, entonces no lo vamos a tener en cuenta. Los paraclínicos de tuberculosis pulmonar serían radiografía de tórax que muestra infiltrados nodulares apicales, conos sin cavernas. En pacientes con mayor inmunosupresión vamos a ver patrones radiográficos de cualquier tipo, incluyendo compromiso intersticial, miliar e incluso imágenes normales, requiriendo diagnóstico diferencial con micobacterias atípicas. Vamos a realizar en este paciente fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar para descartar infecciones oportunistas adicionales. Vamos a obtener una muestra del sitio de la infección, esputo y líquido cefalorraquídeo para tinción ácido alcohol resistente, cultivos medios automatizados y cultivo medio clásico. No vamos a realizar pruebas para tuberculosis latente como la tuberculina por el alto porcentaje de falsos negativos. Vamos a realizar adenosíndeaminasa en el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar. Vamos a realizar PCR, pero debido a la presencia de falsos negativos no se recomienda y no es confirmatorio para realizar tratamiento. Realizamos un cultivo que el cual da el positivo, va a ser necesario realizar un antibiograma. Para el tratamiento, en este paciente establecemos como categoría nuevo, se recomienda el tratamiento de primera línea, que son 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida de etambutol, y una segunda fase de 4 meses de isoniazida y rifampicina. Se debe tener en cuenta también el seguimiento con BK al segundo mes. Si este es positivo, se hace una prueba de sensibilidad de drogas y cultivo, se analiza el cambio terapéutico del esquema, y si es negativo se realiza un BK al final del 5º y el 6º mes. Si es negativo se continúa el seguimiento de BK al final del tratamiento, y si es positivo se considera fracaso terapéutico y se deben analizar las causas y reevaluar el tratamiento. Se debe también hacer en el seguimiento tomar cultivo y prueba de sensibilidad de drogas al inicio del tratamiento, y se debe tener en cuenta la reaparición de síntomas o pérdida de peso. También hay que tener en cuenta las interacciones, las más importantes están la rifampicina con los antirretrovirales, dado que esta aumenta la actividad del sistema CYP450 y por esto disminuye los niveles de los inhibidores de la proteasa. También hay que mirar los efectos adversos, que son múltiples. Entre los más frecuentes tenemos hepatitis, neuropatías, efectos gastrointestinales, letargia, ototoxicidad, artralgia, exantemas y reacciones alérgicas. Otro de los diagnósticos diferenciales que vamos a tener es sepsis. Entonces, para el diagnóstico vamos a tener en cuenta variables generales, variables inflamatorias, variables hemodinámicas, variables de difusión de órganos, variables de perfusión tisular. Vamos a realizar en el paciente como mínimo toma de signos vitales, examen físico, cuadro hemático completo, al menos una medición de PCR o procalcitonina, hemocultivos, al menos 2 hemocultivos. Si hay sospecha de infección por catéter, retiramos el catéter y lo cultivamos. Vamos a realizar el diagnóstico teniendo en cuenta
Primero, variables generales, temperatura mayor a 38.3 grados centígrados o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 20, estado mental alterado. Vamos a considerar sepsis en pacientes con sospecha, confirmación de infección y presencia de al menos una de las variables listadas en esta tabla. Las variables inflamatorias serían recuento de leucocitos mayor de 12.000, menor de 4.000 o con más de 10% de formas inmaduras. Proteína C reactiva en plasma por encima de 2 desviaciones estándar sobre el valor normal. Procalcitonina en plasma por encima de 2 desviaciones estándar sobre el valor normal. Variables hemodinámicas, presión arterial sistólica menor de 90, presión arterial media menor de 70, saturación de oxígeno venoso mayor de 70%, índice cardíaco mayor de 3.5 litros por minuto por metro cuadrado. Variables de disfunción de órganos serían presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno menor de 300, gasto urinario menor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora o incremento de la creatinina sérica mayor de 0.5 miligramos sobre decilitro. El INR debe ser mayor de 1.5, TTP mayor de 60 segundos, recuento de plaquetas menor de 100.000, bilirrubina plasmática total mayor de 4 miligramos sobre decilitros, variables de perfusión tisular, hipercalcemia, hiperlactemia mayor de 2 milimoles por litro, retardo de llenado capilar o livideces. Según el paciente, la clínica que tenemos en él, debido a su hipotensión y a su leucocitosis, ya presenta 2 variables listadas en la tabla, por lo cual decimos que es un paciente con sepsis y ya tenemos un diagnóstico de infección. Para el tratamiento de la sepsis tenemos en cuenta los paquetes. El primero es el de reanimación inicial. Para ello damos cristaloides apenas tengamos el diagnóstico de sepsis a 20 cc por kilogramo y debemos cumplir las siguientes metas: presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio, presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, gasto urinario mayor a 0,5 cc por kilogramo por hora, saturación venosa central de más de 70%, norepinefrina si no se cumplen las metas con cristaloides, y se deben transfundir si la saturación venosa es menor a 70%, el hematocrito es menor a 30%, y también hay que medir el lactato sérico. El segundo paquete es el tratamiento de la infección. Para ello debemos tomar por lo menos 3 hemocultivos del fluido, tomar laboratorios relacionados con el foco de la infección, iniciar el antibiótico en la primera hora y preferentemente que sea de amplio espectro. El tercer paquete es el tratamiento de soporte. Para ello debemos usar corticosteroides si no hay respuesta con los cristaloides y vasopresores, control de la glicemia que debe ser menor o igual a 150 miligramos por decilitro, usar bloqueadores H2, uso de profilaxis de trombosis venosa profunda con heparinas o medidas no farmacológicas, tener una hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro y cabecera a 30 grados. Otro de los diagnósticos diferenciales sería una infección por citomegalovirus. Entonces, para el diagnóstico, los hallazgos en coinfección con VIH, los generales, vamos a tener que compromete a portadores de VIH intensamente inmunosuprimidos con linfocitos TCD4 menor a 100 células por mililitro. El diagnóstico de infección se va a establecer demostrando antígenos en sangre BP65 en leucocitos periféricos. En los pacientes con VIH se toma como significativo valores superiores a 20 núcleos. Tiene una sensibilidad media y una especificidad alta. La presencia del virus se puede demostrar en sangre y otros fluidos estériles mediante la PCR y representa la principal herramienta diagnóstica. Después de determinar infección, según el órgano blanco que vaya a afectar el citomegalovirus, vamos a presentar retinitis, colitis, esofagitis, meningoencefalitis por citomegalovirus, polirradiculopatías y neumonitis. Según la clínica de nuestro paciente, debido a su cuadro de diarrea, pensamos en una colitis por citomegalovirus. La presentación se da en 5 a 10% de los pacientes con VIH. Las características, según la clínica, sería fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal y diarrea, que es compatible con la clínica del paciente. La colonoscopia nos mostraría extensas áreas ulceradas necróticas y esta es la causa más habitual de perforación intestinal en pacientes con infección por VIH. Según la clínica respiratoria, vamos a pensar en neumonitis. Su característica sería que es inhabitual, pero en la radiografía de tórax podríamos encontrar infiltrados intersticiales y se requiere una biopsia pulmonar compatible para su diagnóstico, descartando otros cuadros más frecuentes. Para el tratamiento, el medicamento recomendado es ganciclovir 5 miligramos por kilogramo intravenoso cada 12 horas o una terapia alternativa con foscarnet. Otro diagnóstico diferencial sería que el paciente es portador crónico de hepatitis B. El diagnóstico es mediante paraclínicos.
los cuales serían aminotransferasas, ALAT y ASAT elevadas, bilirrubina elevada, albúmina disminuida, tiempo de protrombina disminuido, tiempo PT-INR aumentado, y los marcadores virales, que son los más importantes. Tendríamos el antígeno de superficie de hepatitis B, el cual ya ha sido detectado en nuestro paciente. Este está presente tanto en la infección aguda como en la crónica. Su permanencia por más de 6 meses define la hepatitis B crónica. Los anticuerpos antiCOR de tipo IgG o IgM también son de utilidad. La presencia de IgM generalmente indica una infección aguda. La detección del antígeno E es un indicador de infección activa y de replicación viral. Su detección es importante durante el tratamiento, ya que su desaparición indica que la replicación viral ha sido controlada. Podemos medir también la carga viral mediante la detección y cuantificación del ADN, y esta es una excelente forma de monitorizar el grado de replicación viral. El tratamiento de portador crónico de hepatitis B con coinfección por VIH debe seguirse el régimen habitual de tratamiento siempre y cuando esta no esté descompensada, y en caso de que esté descompensada se recomienda Efovir más interferón pegilado. Otro de los diagnósticos diferenciales sería criptococosis meningia. Entonces, al diagnóstico tenemos en cuenta clínica y paraclínicos. En la clínica, los principales hallazgos en coinfección con VIH sería que se manifiesta como meningitis o meningoencefalitis con fiebre, cefalea, compromiso del estado general, signos clásicos de rigidez nucal y fotofobia, compromiso de funciones mentales superiores y el nivel de conciencia. A los paraclínicos tenemos un líquido cefalorraquídeo normal o que muestra alteraciones como proteínas elevadas, glucosa bajo normal, incremento de la celularidad a expensas de linfocitos. La tinción de Gram o tinta china va a ser positiva para levaduras. Realizamos antigenemia para Cryptococcus spp, la cual es positiva en líquido cefalorraquídeo y en plasma y tiene una alta sensibilidad. El cultivo tiene alto rendimiento, pero es positivo solo luego de 3 a 4 días de incubación. Según estos hallazgos, debemos tener en cuenta que la presencia de Cryptococcus spp en el líquido cefalorraquídeo representa la diseminación de una enfermedad sistémica, de modo que se puede tener concomitantemente una fungemia con cultivos positivos, compromiso cutáneo e invasión pulmonar. El tratamiento de elección es anfotericina B más fluorocitocina durante 3 meses, seguido de fluconazol 400 mg vía oral por 8 a 10 semanas. Luego de esto se debe tomar cultivo de líquido cefalorraquídeo. Si es negativo, se trata con fluconazol de forma permanente, y si es positivo, se reevalúa el tratamiento. El último de los diagnósticos diferenciales sería que el paciente es un portador de Toxoplasma gondii. Teniendo en cuenta que es un paciente VIH positivo, pensamos en toxoplasmosis cerebral. El diagnóstico lo tenemos en cuenta según la clínica. Primeramente conformada por cefalea, confusión, trastorno motor sensitivo, crisis convulsivas y ocasionalmente fiebre. Las imágenes y los paraclínicos serían TAC de cerebro, donde se ven 3 tipos de lesiones que ocurren en 1/3 de las veces cada una, lesiones solitarias, 2 a 5 lesiones o múltiples lesiones. El 90% de los casos capta el contraste en forma de anillo de modo regular. Es importante realizar TAC en pacientes con IgG para toxoplasma negativo, pues en la mayoría de casos es una reacción de una infección latente y por ello la IgM no es de utilidad. Medimos entonces la IgG para Toxoplasma gondii, que va a ser positiva en la totalidad de los pacientes infectados con VIH. La PCR para T. gondii es altamente específica, pero dada a su baja sensibilidad se limita a su uso práctico. El diagnóstico diferencial principal de la toxoplasmosis sería un linfoma primario del sistema nervioso central. Pero para diferenciarlo, entonces las lesiones en la TAC de la toxoplasmosis cerebral suelen ser más pequeñas, homogéneas y la captación de contrastes más regular y con menos edema que las lesiones por linfoma del sistema nervioso central. En el tratamiento, el esquema de elección es pirimetamina, 200 mg dosis de carga, seguida de 75 mg por día, más sulfadiazina, 8 gramos por día por 6 semanas. Y luego se recomienda profilaxis con trimetoprim sulfamethoxazol. Para terminar, no hay que olvidar que el paciente entra en un estado de sepsis, luego se debe iniciar el primer paquete en el menor tiempo posible y se debe iniciar un manejo de antibióticos sin importar si hay o no hay prueba de cultivo.